El día de ayer hemos avanzado el tema multiplicador de la base monetaria, ¿no? Concretamente, hemos avanzado el proceso, hemos avanzado el tema considerando el proceso contable que realizarían los bancos, ¿no? Para crear dinero, ¿ya? Ese proceso se basa en el hecho que cuando el Banco Central crea dinero, ¿no?, crea base monetaria, se llama base monetaria a la emisión, más encaje. Si el Banco Central crea dinero porque compra moneda extranjera, por ejemplo, ya, parte de ese dinero que crea, de los billetes, se depositan en los bancos comerciales. Debido a que en una economía hay una preferencia establecida, un parámetro que reparte ese billete en depósitos a la vista y en circulante, ¿no? Los que reciben dinero, ¿ya? Por ejemplo, venden moneda extranjera y el Banco Central a un banco comercial, ¿no? Venden y eso va a generar, o venden al Banco Central en el bolsín, etc. Cuando hay un exportador, está vendiendo en el bolsín, el Banco Central va a entregar billetes. Una parte de los billetes van a llevar los que exportan, soya, por ejemplo, van a llevar al banco comercial. Ese flujo incrementa lo que hemos denominado reserva bancaria, ¿ya? La reserva bancaria está constituida por caja, moneda nacional y encaje legal. Entonces, si reciben dinero los bancos comerciales, aumenta su reserva. Y si ven predispuestos sus ejecutivos a dar crédito, porque tienen un excedente de dinero para los retiros, ¿ya? Cuando empiezan a dar créditos, ¿no?, están creando dinero. A eso llamamos multiplicador de la base. Pues el día de ayer hemos presentado contabilidad, en la cual hemos visto cómo van utilizándose esas reservas hasta agotarse, ¿no? Poco a poco va disminuyendo los flujos de crédito que pueden dar, ¿ya? Yo espero que hayan hecho los ejercicios el día de la práctica del día de ayer, ¿no? Se han hecho, entonces han comprendido lo que estoy indicando en esta introducción, ¿sí?, al tema de hoy día, ¿cierto? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se va agotando el uso de esas reservas extraordinarias? La pregunta es, en el momento N, después de varios ejercicios, ¿a cuánto llegará la expansión total de el M1 creado, o sea, de la base monetaria? ¿A cuánto llegará? ¿Ya? Y para responder a esa pregunta, hay una fórmula, ¿no?, que vamos a ver hoy día. Los efectos de aplicación de esta fórmula nos van a ayudar bastante en la comprensión de la política monetaria, de uno de los instrumentos de la política monetaria. Acá dice cálculo para un momento N
por aplicación de categoría de multiplicador para datos del laboratorio. ¿Ya? Para calcular el momento n, se determina el valor del multiplicador y se utiliza ese multiplicador para conocer cuál será la expansión total. Entonces nos recordamos, pues, qué es el multiplicador, ¿no? El multiplicador se obtiene con M1 sobre base. La base, como ya saben ustedes, está formada por circulante más reservas bancarias y el M1 circulante más depósitos vista. ¿Ya? Si ambos componentes, aquí estoy volviendo a hacer procedimiento de utilizar el artificio de dividir sobre depósito vista, numerador y denominador, para encontrar unas categorías conocidas, ¿no? Si dividimos numerador y denominador por depósitos vista, tenemos C sobre depósitos vista, DB sobre depósitos vista, nuevamente C sobre depósitos vista, R sobre depósitos vista. Cuando vemos estas expresiones, decimos, son categorías conocidas. C sobre depósitos vista es el coeficiente de circulante a depósito vista. Es un parámetro, una constante, una preferencia de la cantidad de billetes por unidad de depósito vista en un determinado tiempo. Se mantiene, es una constante, ¿no? Porque la gente se repite. Si, por ejemplo, yo me repito en pagar cada mes luz, agua, telefonía móvil con mi celular, todos los meses hago, entonces estás reflejando, es una preferencia por depósitos vista, ¿no? Porque ya me he acostumbrado a pagar estos gastos con mi celular. Ya no voy a hacer fila para pagar. Hay una preferencia. Igualmente en las empresas, el contador no puede pagar muchas operaciones de compra de suministros simplemente usando celular. Hay una preferencia. Muchas empresas, ¿no? En lugar de llevar maletas de billetes para comprar cemento a una constructora, ¿no? A los proveedores de cemento, habla y le dice, oye, ¿te puedo pagar con una transferencia? Te lo hago ahorita. Y vas a recibir en tu WhatsApp el aviso de que estoy abonando a tu cuenta. Y el contador de la que vende cemento le dice, por supuesto, mejor. En minutos, segundos, ya está. ¿Has recibido? Sí, ya. Entonces está yendo el camión a recoger. ¿Qué tal? ¿Ah? Entonces, eso está midiéndose acá. Coeficiente circulante. Y en una economía es un parámetro, como una constante, ¿no? Eso va a ir cambiando en el tiempo, pero en el tiempo, en un momento determinado, es una constante. Y estamos diciendo que, por ejemplo, es 0,25 para hacer los cálculos. Por cada unidad de depósito vista, 0,25 son billetes. Luego,
Viendo nuestra fórmula, acá tenemos el mismo coeficiente y aquí tenemos el coeficiente de reservas a depuesto vista. Hemos explicado que este coeficiente mide el encaje legal, básicamente, la cantidad de reservas que tiene que tener el banco, obligadas por el Banco Central. Y hemos dicho que los datos que ayer hemos manejado eran 0,10. Haciendo las operaciones, 1,25 más 0,80 dividido sobre 0,85 da 3,57. 3,57 es el multiplicador. Y decir, ¿qué quiere decir multiplicador? El número de veces que la base se va a reproducir bajo la forma de M1. El número de veces, ¿no?, que la base se va a reproducir bajo la forma de M1. Como veíamos en el numerador y denominador CS, entonces concretamente lo que se va a reproducir, como si tuviera bolitas, son las reservas. Las reservas son las que van a crecer. Por eso se llama multiplicador de la base, ¿no? Y se va a convertir en depósitos vista, ¿ya? Ayer, el que no entiende esto, pues vea las prácticas de ayer, vea el laboratorio de ayer, haga la práctica del día de ayer, trabaje con los mayores, haga contabilidad. ¿Ah? No le estoy pidiendo que haga física o química, contabilidad. ¿No? Haga contabilidad. ¿Ah? Entonces, ahora estamos queriendo sintetizar, ¿no? Estamos queriendo hacer como un resumen. Estamos escogiendo como un camino más rápido, ¿no?, menos contable, más lógico, pero vamos a llegar al mismo resultado, pero más rápido, ¿ya? Entonces decimos el multiplicador es 3,57. Con esta fórmula aplicamos los datos. Determinación de la expansión total. Entonces dice, hay otra fórmula. Expansión total es el M1 por el multiplicador de la base. ¿Ya? ¿Cuánto era el M1 que había creado el Banco Central? 100. Ha dado crédito al TGN, el TGN ha pagado a sus trabajadores, los trabajadores o los empleados públicos, una parte llevó a los bancos, etcétera. Todo el proceso que hemos mostrado el día de ayer, ¿no? Sí. Y eso se ha multiplicado por 3,57. ¿Ya? Porque habían reservas, porque entró plata a los bancos. Entonces, la expansión total es 357. M1 es el flujo inicial con el que se origina el proceso de expansión, ¿no? M1 son los 100. ¿Ya? La emisión. Entonces pondré acá flujo inicial. La emisión de billetes. ¿No? Con el que se origina el proceso de expansión. En el momento 1 se tiene, en el momento N, se tiene una reproducción ampliada de dinero gracias a las reservas, ¿no?, que han sido depositadas, ¿no?, que han sido depositadas en los bancos. Que han sido depositadas en los bancos. ¿Ya?
Entonces, en el momento N se tiene una reproducción ampliada de dinero. Esto no me gusta mucho. En el momento N se tiene una reproducción ampliada de dinero, dice, ¿no? Entonces, lo que yo quiero llevar es esto. Igual a los 357 millones. Ahora sí, gracias, ¿no?, a las reservas que han sido depositadas en los bancos. A las reservas, gracias a... Esto puede llevarles a ustedes a confusión, ¿no? Gracias a los billetes que han sido depositados en los bancos, aumentando las reservas, ¿no? Ahora está más claro. Las reservas, ¿entiende? ¿Ya? Entonces decimos que el Banco Central ha creado 100, ¿no?, la emisión, se han depositado billetes en los bancos y eso les ha permitido dar créditos. Y sabemos que dan créditos por un multiplicador, o sea, se producen por un monto de 3,57. 3,57 multiplicado por los 100 iniciales nos da la expansión total de 357. ¿Ya? ¿Cómo se reparte los 357 millones del nuevo M1? ¿Ya? Entonces acá falta, ¿no?, completar esto. ¿Cómo se reparte? Decimos el nuevo M1, aquí le voy a poner nuevo, ¿ya?, para que ustedes vean que es otro momento, ¿no? Nuevo M1 es 357. Sabemos que el M1, que son los medios de pago en la economía, es circulante más depósito vista, ¿ya? ¿Cuánto es el circulante? ¿Cuánto es los depósitos vista? ¿Qué tal la pregunta? ¿Ah? Alguien puede decir, ¿cómo voy a saber yo esas cosas? ¿Cómo quiere usted que yo sepa eso? Bueno, es que la respuesta es aplicando nuestras fórmulas. Aquí dice que el coeficiente de circulante a depósito vista es 0,25. ¿Qué significa este coeficiente? Circulante sobre depósito vista. Si yo hago álgebra de espejo C, tengo que el circulante es 0,25 depósito vista. Entonces puedo reemplazar, pues acá, en vez de C, el 0,25 depósito vista. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener el valor de los depósitos vista. Y la diferencia será ser circulante. ¿Qué tal? ¿Parece lógico? ¿Ah? ¿Les parece razonable aritméticamente? Ya, vamos a hacer eso. Reemplazo en M1, acá, el circulante, por esta fórmula. Entonces tengo M1, circulante más depósito vista, 0,25 depósito vista más depósito vista. ¿Ya? Haciendo la suma, 1,25.
M1, 1,25 de puesto vista. M1, vuelvo a repetir, 0,25 más de puesto vista, 1,25 igual a 357. Ya, dividiendo 357 sobre 1,25 me da 285,60. ¿Qué tal? Entonces ya tengo el de puesto vista. Y el circulante va a ser la diferencia. 357 menos 285. 71,4. Entonces, para el momento N, he descubierto que los 357 se dividen en circulante y en de postvista. Es una torta, ¿no? El nuevo M1. Circulante 285, perdón, de postvista es de 285, circulante 71. ¿Ya? Lo que era SIM que había creado el Banco Central se ha convertido en un nuevo M1 de 357. Una parte es circulante en poder de la gente y otra parte son de postvista. Por eso llamamos nuevo M1. ¿No? Gracias a los bancos comerciales. ¿Ya? Pero acá uno pregunta y dice, pero el Banco Central creó 100 billetes, 100 millones en billetes. ¿Dónde está la diferencia de circulante con billetes creados? Aquí hay 71. El Banco Central había creado 100. Y en esa torta, usted está mostrando la composición de los 357. Pero al mostrar la composición, le sale solo 71. ¿Dónde está 29 o 28,6? Para completar los 100. ¿Qué tal la pregunta? ¿Les gusta? Para encontrar la diferencia, se verifica el nivel de encaje constituido por los bancos. ¿Ya? El Banco Central creó 100. Circulante es 71. Saldo no explicado 28. 28,6. Encaje legal 10% de 285,60. Entonces dice, sí, pero tú dices que han creado 285. ¿Correcto? Sí, pero los bancos encajan. ¿Cuánto encajan? De acuerdo a la tasa. 10%. Entonces el resto, 28. El resto, 28,6, así. Es el encaje legal. Y ahí explicas los 5. Ese encaje legal es entregado al Banco Central, ¿no? Ahí explicas los 100. ¿Ya? Entonces, esta es la figurita. En el momento N, ¿a cuánto alcanza la creación de dinero de registro? Respuesta 285. Esa es la multiplicación, ¿no es cierto? Ahí se ha multiplicado en 28 puntos, acá, 285, ¿no? 71 más 285. Y la diferencia, 28,6, es el encaje legal. Una torta más grande, ¿no? Donde puedo yo ver que hay coherencia, consistencia. Práctica 84, ¿no? Es la práctica 84, por si acaso. ¿Ya? ¿Con cuántos chicos estudiantes estoy ahora yo? Disculpen, pero ese dato me interesa. 92 estamos. ¿No?
Estamos con 92. ¿Cuántos son? 140, ¿no? Que sí que hay 40 chicos que no vienen, ¿no? Y tendrán sus motivos. Ya. Entonces, el coeficiente de encaje, ahora para usted es la práctica 84. El coeficiente de encaje legal es 20, el coeficiente circulante de puesto de vista es 50, la creación de base 100. Valor del multiplicador de la base. ¿Ya? Esta práctica a mí me ayuda a evaluar sus competencias. ¿Cuánto han aprendido de la materia? Es una pregunta ideal de examen. Porque así, ¿con cuántas líneas está formulada la pregunta? Será unas 3 líneas. Primero tienen que saber que el coeficiente de encaje legal es el coeficiente de reservas a depósitos vista. ¿No? Aquí está el otro coeficiente. Creación de base. Con esta palabra tienen que saber decodificar. ¿Qué es base? Si alguien no viene a clase, como los compañeros que no vienen a clase. Perdidos, ¿no? Base. ¿Cuál base? ¿De qué me están hablando? ¿Geometría? ¿De qué me hablan acá? Valor de multiplicador de la base. Entonces, puede tener alguien su formulario, ¿no? Valor de multiplicador de la base. ¿Lo entiende? ¿Entiende los códigos? CCDB, CCRB. ¿Entiende qué es? ¿No? Si no entiende, se planta, ¿no? Expansión del M1 a momento N. ¿Qué es M1? ¿Ah? ¿Qué será el M1? Entonces estoy hablando de que va a crecer el circulante de los tipos de vista. ¿Cuál es la operación? Distribución del M1 en circulante y de puesto de vista. ¿Cómo encuentro la distribución? ¿Ah? ¿Qué se hace? ¿Cuánto es el circulante? ¿Cuánto es el de puesto de vista? ¿Ya? De los 100, ¿cuánto corresponde a encaje legal? ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, depende, pues si ya he sacado de puesto de vista es fácil, ¿no? ¿A cuánto alcanza la multiplicación que hacen los bancos comerciales? ¿A cuánto alcanza la multiplicación de dinero de registro? Contable que hacen los bancos comerciales. Y me gustaría identificar esta práctica 84 como la práctica de un ejercicio 1. ¿Ya? Voy a poner eso acá. Para un ejercicio 1, ese es el coeficiente de encaje, el coeficiente de reservas, etcétera, ¿no? Y hacen todas estas preguntas, todo ese procedimiento, ¿ya? Todo ese procedimiento, ¿no? Y acá, en este procedimiento, entonces, tienen ustedes una posibilidad de demostrar sus competencias, que han comprendido el tema del multiplicador de la base. Luego acá
En nuestro texto tenemos un laboratorio B, ¿ya? Y dice, en laboratorio anterior A, hemos operado con la emisión de 100 millones por el Banco Central, incrementando la base monetaria en 100. Existiendo un contexto macroeconómico de preferencia por la liquidez del 25% y tasa de encaje legal de 10, se obtuvo multiplicador de la base 357, expansión del M1 357. Acabamos de obtener, ¿no? Y aquí hay una pregunta. ¿Qué ocurre si el Banco Central baja la tasa de encaje legal? Ya esto, cuando hablo de Banco Central y de cambio en la tasa de encaje, ya estoy hablando de política monetaria. Estoy hablando de un instrumento de la política monetaria. La política monetaria es fijar la tasa de encaje. ¿Ya? Entonces decimos, ¿qué pasa si el Banco Central baja la tasa? No. Para poder responder a eso hay que razonar, ¿ya? Como indica acá. Ahora veremos el efecto de disminución de la tasa de encaje legal sobre multiplicador y la expansión del M1 para tasa de encaje de 5%. Entonces vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Vamos a razonar, vamos a pensar. Usando aritmética, datos. Suceso inicial, creación de billetes por Banco Central, sí. Ustedes saben que el asiento contable en el Banco Central es caja, 100 al debe, contra emisión 100 al haber, ¿no? Estos 100 que está aquí al haber, como dice acá, se los he puesto acá, ¿no? Para volver a machacar. Es un incremento de base monetaria. ¿No? El Banco Central está entregando a los circuitos 100 billetes. ¿No? Ahora acá dice, coeficiente de circulante a depósito 0,25, no cambia, ¿no? La forma de pagar un poco se va agravando en la mente de la gente, sus costumbres, ¿no? Pero acá esto se puede cambiar. El coeficiente de reserva se ha bajado de 10 a 0,5%. Entonces, como lo que hago a continuación es aritmética. Aplico la fórmula, ¿no? Coeficiente circulante de puesto de vista más 1, coeficiente de circulante de puesto de vista más coeficiente de reserva de puesto de vista. Como ya me han dado los datos, entonces hago las operaciones. 1,25 sobre 0,80 me da 4,17. Y aquí digo, primera aplicación. El multiplicador de la base se incrementa de 3,57. Pasa a 4,17. Les he dado más poder a los bancos. ¿Cómo que les has dado más poder? Claro, no tienen que encajar tanto, solo el 5%. ¿No? Y la expansión del M1 ha pasado de 100 por 4,17 a 417. Conclusiones sobre disminución de tasa de encaje legal. Primera conclusión. El multiplicador subió de 3,57 a 4,17 al bajar la tasa. Segunda conclusión. La expansión de M1
subió a 417. El dinero de registro contable sube de 285 a 333,60. ¿Cómo sacas eso? Aquí está pues el razonamiento. 417, circulante más 0 más de puesto vista. Ya saben ustedes que el circulante 0,25 de puesto vista reemplazo en la fórmula y tengo que los de puesto vista es 383. ¿No? De ahí sale 383. Se ha incrementado el poder de los bancos. Se incrementó el flujo de creación de dinero de registro. Segunda conclusión. La expansión de créditos es expansión de gastos autónomos, de demanda agregada, de oferta, del PIB, de empleo, si existe dólares, o de inflación, si tenemos agotamiento de dólares. Esta segunda conclusión es importante, ¿no? Es la justificación a ver estos temas. ¿Por qué yo tengo que ver estos temas? Alguno puede decir, oye, tú estás en macroeconomía, ¿qué te importa a vos la contabilidad de los bancos? No es tu tema. ¿Por qué no lo dejas al profesor de contabilidad bancaria hacer sus cosas? Discúlpame, no, yo sé que no es mi tema. Yo sé que no estoy viendo con el detalle, la precisión, las cuentas, las operaciones de la banca comercial. Pero yo estoy viendo solo la lógica de funcionamiento, su implicación de los bancos en la creación de dinero, porque en las economías modernas, actualmente, cada vez se paga más y más utilizando Internet, ¿no? Y ese es el futuro. Entonces, un estudiante de contaduría que va a ir a trabajar a las empresas tiene que entender, ¿no?, qué pasa en el contexto macro. ¿Qué pasa cuando el Banco Central sube, baja tasas? ¿Va a haber más dinero? ¿Va a ser más fácil acceder a créditos? Tiene que tener olfato, ¿no?, por lo menos, ¿no?, ya sobre lo que puede ocurrir o lo que va a ocurrir, ¿no? Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Qué ocurre si el Banco Central eleva la tasa de encaje legal? Aquí he visto qué pasa si baja la tasa de encaje legal. ¿Ya? El fenómeno contrario. La respuesta es el fenómeno contrario. Se reduce el multiplicador de la base y disminuye en el futuro la creación de dinero de registro. ¿Ya? Y alguien puede decir, fácil es decirlo. Difícil es comprobarlo. Bueno, con un poco de aritmética comprobamos. Laboratorio C, datos. Coeficiente de circulante 0,25, coeficiente de reservas de depósito vista 50%. ¿Ya? O sea que acá, en este laboratorio C, estoy presentando el fenómeno contrario, ¿no? Sube la tasa de encaje. Encaje legal. Sube la tasa. Creación de base la misma, 100, ¿no? Entonces lo único que he hecho es cambiarle, incrementar la tasa de encaje. Y quiero ver qué pasa.
Coeficiente de circulante de posto vista más 1, nuestra fórmula que conocemos es 1,25 el resultado. Coeficiente de reserva de posto más coeficiente de circulante de posto vista, 0,25 más 0,50, 0,75. 1,66, ¿no? Es mi resultado. Entonces acá, mi primera conclusión, ¿ya? Primera conclusión. Baja el multiplicador. Era 3,57, ahora es 1,66. ¿Ya? Luego, no, esto tiene que estar abajo, ¿no es cierto? No puede estar ahí. Acá. Ok. Primera conclusión, baja el multiplicador. La expansión del M1, 1C66 por 100, 166. ¿No? Segunda conclusión es esta, ¿no? Segunda conclusión. Segunda conclusión. Se ha reducido la creación de dinero de registro de los bancos comerciales, ¿no? Se reducen los gastos autónomos. Esa es la tercera conclusión. Se reducen los gastos autónomos. Se reducen los gastos autónomos y la expansión de la demanda. ¿Qué tal? Súper interesante, ¿no? ¿Ah? Súper interesante. O sea que cuando el Banco Central les eleva la tasa de interés ilegal, les está quitando poder a los bancos de multiplicar la base, ¿no? De dar créditos. Les reduce la posibilidad de dar créditos y eso reduce los gastos autónomos en la economía. En el futuro, la expansión de la demanda agregada va a ser menor. Empezamos a frenar la demanda agregada. ¿No? Es un instrumento de política monetaria, la tasa de interés. Alcance de las operaciones de multiplicación de la base. La expansión total del momento n alcanza su plenitud, ¿no? En cualquiera de los casos, si se dan las siguientes condiciones, ¿no? Un contexto macroeconómico de reactivación con excedente, ¿no? Entonces la expansión alcanza su plenitud, ¿no? Si se da las siguientes condiciones, un contexto macroeconómico de reactivación con excedente de balanza comercial que induce en la esperanza y expectativa de hacer buenos negocios en el futuro en base a endeudamiento. Apetito de riesgo por los privados para endeudarse. Esto no es automático, ¿no? Tienen que los privados, los que quieren acceder a un crédito, tienen que tener esas ganas de arriesgarse, ser aventureros, ¿no? Sacar un préstamo de un banco supone un riesgo. Y acá usan la palabra apetito, ganas de arriesgarse. Gestión adecuada de los bancos comerciales para utilizar las reservas extraordinarias en expansión de créditos. Es decir, los ejecutivos de los bancos tienen que tener ese conocimiento, ¿no? Esa experiencia de que si está llegando mucho dinero del Banco Central, billetes,
tienen posibilidades de dar crédito, tienen que tener esa experiencia, ese know-how. ¿Ah? Si son unos neófitos ignorantes que no saben, entonces no van a gestionar el banco comercial, ¿no? No van a poderlo mover, ¿ya? Y tiene que haber un apetito de riesgos de los banqueros para otorgar créditos. Igual, ser aventurero, ¿no? Querer ganar más plata, ¿ya? Reduciendo la burocratización e innovando en la mitigación de riesgos como la garantía solidaria del microcrédito. Ustedes saben que el Banco Sol ha hecho esa innovación tecnológica que llaman crédito solidario, ¿no? Es decir, dar microcrédito a gente que no tenía con qué respaldar, no tenía garantías, gremialistas y otros que no tenían garantías para acceder a los bancos. Entonces, la innovación consiste en decir, trae a tus amigos, ¿sí? Que ellos te garanticen. Entonces dan créditos desde $100, 100, 200, 300 para capital del trabajo. Y garantizan varios de ellos, ¿no? Entonces, cuando no puede pagar el que recibe el dinero, buscan los otros y pagan. Y se convierte en un éxito, ¿no? Que se dice que estas instituciones de microcrédito, ¿no? Han logrado realizar innovaciones, porque antes de ellos, para acceder a un crédito, uno tenía que tener una buena garantía, demostrar un buen flujo de negocio, que podía pagar las deudas, etcétera, etcétera. En cambio, el crédito solidario les abre, ¿ya? Por el contrario, todo lo anterior, el incremento de creación de dinero de registro se elimina al elevar la tasa de encaje legal. Como sugirió Milton Friedman, 0% de expansión a elevar la tasa de encaje legal al 100%. Esa es la aplicación. ¿Qué sucede si el Banco Central seguiría las instrucciones o la orientación o esa propuesta de Milton Friedman, que en su texto ha indicado los bancos deberían encajar el 100%? Reciben un depósito de 10, pues los 10 los encajan, le entregan al Banco Central como garantía de esos 10. ¿Qué hace el banco comercial? No tendría reservas extraordinarias. Toda la plata que recibe la entrega al central. Si quiere dar créditos, tendrías que aumentar tu capital, ¿no? Los accionistas tendrían que reunirse y decir, hay que poner plata porque el negocio es bueno, hay una preferencia por efectivo, pero si nosotros tenemos nuestra plata en caja porque estamos poniendo nuestro capital, el Banco Central no nos va a prohibir eso. Por eso algunas veces se escucha que los bancos comerciales están aumentando su capital. Quiere decir que no tienen reservas extraordinarias, ¿no? Es decir, para expandir en base a los depósitos del público. Quieren hacer negocio, sí, pero ponen su capital. ¿Ya? Muy bien, acá yo creo que vale la pena que les demos otra práctica porque tiene una aplicación muy importante esto, ¿no? Pues acá tienen esta práctica y voy a copiarla.
Y vamos a poner lo siguiente. Práctica 85. Para un ejercicio 2. Coeficiente de encaje legal. %. Coeficiente de circulante a depósito 0,50. Creación de base. Valor, expansión, distribución del M1, circulante y depósito vista. Circulante y depósito vista. Acá encaje legal. Igual a comentario. ¿verdad? Una pregunta. ¿En cuántos puntos disminuyó en relación a ejercicio 1 el multiplicador de la base? Pregunta. Entonces, otro comentario. ¿En cuántos millones? ¿En cuántos millones disminuye la expansión de la base Otra pregunta. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el impacto futuro sobre los gastos autónomos y la demanda agregada? Muy bien. Pues con esas tres preguntas van a tener una aplicación de la política macroeconómica, de la política monetaria, ¿ya? Un efecto del incremento del encaje legal, ¿no? Como ven ustedes, el enunciado y las preguntas se puede plantear en un examen, ¿no? Ya en un examen para evaluar si han comprendido o no han comprendido macroeconomía desde el punto de vista del enfoque monetario, ¿no? De la creación de dinero por los bancos comerciales. El tema que sigue se denomina oferta monetaria, ¿ya? Y este tema es la síntesis del capítulo. Acá, para enlazar, podemos decir que la oferta son los medios de pago. ¿Qué significa oferta? Entregar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de oferta monetaria, decimos la entrega de dinero en la economía. Y ya sabemos que el dinero es el M1. Circulante más depósito vista. ¿Ya? Ahora, lo interesante es desarrollar este tema porque, por ejemplo,
vamos a indicar que se puede presentar así. Esta es la oferta. Perpendicular al eje de abscisa, independiente de tasa de interés. Y uno puede decir, pero ¿cómo es esto? Es una barbaridad. Que usted diga que la oferta no depende de la tasa de interés. La oferta es la entrega de dinero. ¿Ya? Y si te digo que es independiente de la tasa de interés es porque estoy aplicando contabilidad. ¿Cuándo se crea el dinero? Cuando el Banco Central o los otros bancos compran activos. ¿O no? ¿O no? Una de las causas. Si compran moneda extranjera, si se compra un nuevo edificio, nuevos terrenos. ¿Qué tiene que ver con la tasa de interés? Tienen el poder maravilloso de crear el dinero. Un banco privado se compra terreno en una de las calles más transitadas, puede darle $1.000.000 el terreno, dicen, préndame el terreno. Y el propietario le dice, de acuerdo, vale $1.000.000. Muy bien. Se lo abonamos en la cuenta. Listo. El vendedor dice que bien, gracias, voy a mandar mi cuenta. Los bancos tienen ese poder maravilloso. Por eso dice un poder señorial, como el gran padre. Crear cosas, en este caso, crear el representante general del valor, el dinero. ¿Ya? Este tema es relativamente largo, entonces, que va desde la página 10 hasta la página 9, hasta la página 21. Son 11 páginas que tienen como síntesis, tienen todas las aplicaciones de lo que hemos presentado hasta el momento, ¿no? Entonces, vale la pena que veamos eso en una sola clase, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en una sola clase la próxima semana. Y ahora nos vamos a dedicar a revisar sus carpetas de prácticas. Ok, no sé, esto se está queriendo grabar en forma que no era mi plan. Cambio de formato. Ya. ¿Tienen alguna consulta, pregunta, duda?